partes, que muchos libros la manejan como una fórmula, pero es más complejo que eso. Generalmente es una técnica, ¿no? Porque tiene que tener más operaciones matemáticas que aplicar una simple fórmula, aunque aparentemente a simple vista podría parecerlo, ¿no? Lo vamos a exponer mi compañero César y yo, Víctor. Vamos a hablar un poquito sobre de dónde sale esta fórmula, que es la de integración por partes. Vamos a dar algunos trucos matemáticos, así como vamos a aplicar algunos ejemplos. Entonces, pasamos a la exposición después de esta breve introducción. Disculpa, bro, ¿ahí se ve bien? Sí, se ve bien. Está bien. Sí, sí, bien. Ah, ok, va. Ya está. Listo, todo tuyo, bro. Muy bien. Entonces vamos a hablar un poquito previo a esto, sobre la derivada del producto de dos funciones. Ustedes saben la famosa regla del producto, yo creo que la recordamos bastante bien de el primer parcial, donde hablábamos que la derivada del producto de dos funciones es igual a la primera función por la derivada de la segunda función, más la derivada de la primera función por la segunda función. Esta es la que se conoce como la regla del producto. Vamos a considerar en este caso que h' de a es tal cual esta función de aquí, derivada. Es decir, que h de a es una función producto, f de a por g de a. Entonces, hasta aquí llevamos eso, la regla del producto de dos funciones. ¿Cómo se demuestra esta regla? Vamos a hacer un poquito de memoria. Si quieres, ¿me puedes dar la siguiente, César? Ok, voy a borrar todo. Muy bien. Esta regla del producto donde teníamos dos funciones, f y g multiplicándose, y nos daban precisamente esto de aquí, lo podemos interpretar como un límite. Recordemos que el concepto de derivada es un límite cuando existe una variación y esa variación tiende a cero. No es la pendiente de la recta tangente cuando existe una variación y esa variación tiende a ser cero. Ok, entonces vamos a hablar cuando tenemos dos funciones, ¿cómo la podemos interpretar? Básicamente, en este término podemos ver la variación cuando A varía H veces varía H unidades, ¿no? Igual menos el valor que tendría en f de g en el punto A dividido entre la variación, ¿no? Como tal la pendiente de la recta tangente. Bien, pues podemos aplicar algunos trucos matemáticos aquí, como nosotros podemos ver. En este caso lo que están haciendo es multiplicar a f de a más h por toda esta función, por todo esto de aquí, y si se dan cuenta, hay algunos términos que se van a eliminar. Posteriormente lo suman multiplicando en este caso por g de a toda esta parte de la función que tenemos aquí. No sé, creo que estoy viendo cosas raras. ¿Se cambió, César? Sí, se ¿Puedes cambió, dar la bro. siguiente? Ahorita se regresa. Disculpa, es que mi Sí. internet está algo lento. Tranquilos, No te preocupes, ustedes igual se preséntanlo. entiende. Se entiende, se va entendiendo la idea. Ok. Muy bien, dice que mi conexión es inestable. Yo sigo viendo la misma pantalla. Ok, vamos a ver. La fórmula, entonces, esta es la demostración de cómo obtenemos la fórmula, la fórmula de la derivada de dos funciones producto. Entonces, únicamente aquí, iba en esta parte, que están aplicando un truco matemático en la cual están, como ustedes pueden ver, multiplicando este término de aquí, f de a más h, por este otro término de aquí. Luego le están sumando este término de aquí y multiplicando a g de a. Observen que aquí hay elementos que se van a eliminar. Por ejemplo, cuando tú multiplicas este término de aquí por este término de aquí, nos da un signo positivo, y sería lo mismo cuando ustedes multiplican este término de aquí por este de aquí, pero con signo negativo. Observen que se van a eliminar al ser negativo con positivo. No sé si lo visualizamos, ¿no? Y ya cuando multiplicamos este término de aquí, f de a más h por g de a, se elimina. Luego también nos queda que este término de aquí multiplicado por este nos da esto de aquí,
Caray, estoy fallando otra vez. Bueno, perdonen, ¿eh? También nos queda que multiplicando este término de aquí, nos da como resultado este término de aquí al multiplicar estos términos que les mencionaba, este de aquí con este de aquí. Ok, permítame tantito. Ok. Y luego vamos a tener cuando multiplicamos este término por este de aquí, perdón, cuando multiplicamos este término f de a por g de a, nos da el segundo término. Y ya es un truco, ¿no? Ahora, lo que podemos nosotros hacer es decir, ok, perfecto. Vamos a ver cómo podemos separar esto, ¿no? Y lo que hacen aquí es separarlo precisamente. Dicen, ok, ya tengo este término de aquí multiplicándolo. extraigo el múltiplo, que precisamente es el factor común de estos, que es este de aquí. Lo hago igual para todos y finalmente tengo los límites. Tengo multiplicando este término por el límite de g, que es básicamente la derivada de g de a, y luego tengo este término, que es el límite de g de a, multiplicando a todo este término, que es básicamente la f' de a, que es la derivada de g de a. Entonces, de ahí podemos obtener la regla del producto, que es f de a, que es el límite, como podemos ver el límite, por la derivada, que vendría siendo este valor de aquí, de g de a, más la derivada de f de a por g de a. Ahí todos me van siguiendo. ¿Tienen alguna duda, compañeros? No. Disculparán los nervios, perdón, a veces algunas palabritas se me traban, pero bueno. ¿Me puedes dar la siguiente, César, por favor? Yo creo que sí, mejor presente este, profesora, porque se me... Demostrar. Y esta fórmula, esta derivada, sale precisamente de la definición fundamental de la derivada, en la cual la consideramos la pendiente de la recta tangente. Entonces, si quieres, pasamos a lo siguiente ya para no entretener más en estos conocimientos previos y de una vez nos vamos a darle como esa definición geométrica a la derivada, ¿no? Bueno, pues básicamente aquí lo que estábamos considerando con este esquema, lo que podemos considerar con este esquema es que dos funciones se pueden interpretar, el producto de dos funciones se puede interpretar como un rectángulo. Ustedes recordarán que el área de un rectángulo es básicamente la base por la altura, perdón. Entonces, esa función que obtenemos de multiplicar la base, que es una función u por la altura, es básicamente otra función que es a la vez el producto de dos funciones, ¿no? Cuando nosotros queremos derivar esta función, lo que estamos haciendo básicamente es ver cómo cambia el área o cómo se comporta el aumento del área cuando varían delta v unidades, la función que funge como la altura, y cuando varía delta u unidades, la función que funge como la base. ¿Cómo la podemos obtener? Bueno, el área, por ejemplo, podemos también asimismo asimilarla como el área del rectángulo grande, que es el rectángulo todo este de aquí, por el área del rectángulo chiquito, que es este de aquí, básicamente. Entonces, cuando nosotros hacemos una relación entre el área que teníamos y cómo varía cada una de las funciones, las variaciones que tenemos en las funciones, obtenemos todos estos rectangulitos que después los podemos interpretar en esta fórmula de aquí. Y consideramos que esa variación, estos tres rectangulitos, es la suma de estos tres rectangulitos. Esta variación en el área con respecto de las variaciones de las funciones es la suma de estos rectangulitos, ¿no? Y ahora bien, si lo queremos expresar en términos de derivadas, podemos considerar esa variación que existe en cada una de las funciones como que tiende a 0. Y básicamente vamos a obtener la misma fórmula de la derivada que ya teníamos de aquí. Perdonen, no sé por qué no se borra. Que es básicamente esta de aquí. Y si nosotros ya lo pasamos al producto, pues nada más vamos a obtener la misma función que les expliqué anteriormente. Nada más es para que vean que esta definición tiene un par geométrico que lo podemos interpretar geométricamente, el producto de dos funciones, ¿no? Y pasando eso, ya vámonos de lleno con lo que es la regla de producto después de estos conocimientos previos. ¿Les parece?
¿Le puede bajar un poquito, por favor? Bueno, como ya lo comentaba mi compañero Ulises, en sí el tema se basa en eso, ¿no? Los teoremas en los que se fundamenta la derivación por partes. Y en sí, la demostración de la derivación por partes, que ahorita se lo voy a explicar, surge gracias a la regla del producto de la derivada, ¿no? Recordemos que es como la contraria. Entonces, asumiendo esto, que ya conocemos o damos por hecho la regla del producto, podemos ver que, o sea, aquí ya tenemos, lo que vamos a hacer a continuación es integrar ambas partes de la igualdad. O sea, aquí tenemos la multiplicación de f por la derivada de g y la derivada de f por la derivada de g. Aquí igual la vamos a tener, pero vamos a obtener integrada. De este lado, considerando que es la multiplicación, hace que esto representa la multiplicación de ambas funciones, también vamos a tenerlo como la derivada. Obteniendo esto, vamos a obtener integrales en ambas partes de la igualdad. La integral de f por g de x, seguiría la de x con la de x, y nos quedaría f por g más c. Luego, por propiedad de integración, podemos ver que al sumar si de una integral encontramos una suma, sería igual que decir que la integral de la primera más la integral de la segunda. Entonces obtenemos esto. Aquí, para facilitar la notación, vamos a utilizar la notación de Leibniz, que vamos a decir que u sería la función f de x y v sería la función g de x. Esto de la notación de Leibniz es algo fundamental, inclusive como para comprender la demostración, como para después resolver los problemas que implican, ¿no? La integración por partes. Entonces después tenemos que la derivada de u, que du va a ser la derivada de f de x. Aquí obtendremos que du, o sea, sobre dx, es igual a f' de x, ¿no? Uy, bueno, escribo muy bien, pero, ¿no? A f' de x. Y obteniendo un despeje, pasaremos a la dx, multiplicando, obtenemos esta notación, y es dv. Ahora, ya que tenemos esta notación, vamos a reescribirla, ¿no? Que si entonces obtenemos que si tenemos que u es f de x, la pasamos acá, ¿no? U por g de x, que sería v, la ponemos aquí. Y todo esto igual a la integral de v, por du, que sería esto, de integral de u más por u de v, ¿no? Después, despejando todo esto, entenderíamos que despejando esta para acá y pasando, así que esta para acá y restamos esta, obtendríamos que la integral de multiplicar la función u por dv sería igual a u por v menos la integral de u por dv más la constante, ¿no? Y ahora aquí, para que se lo aprendan, que sería como la fórmula, esta ya sería como la fórmula completa para hacer la derivación, digo, integrales por partes, sería la U de una vaca, ¿viste? De uniforme, ¿no? Así ya con eso lo aprende, ¿no? Y, bueno, yo sí me aprendí ayer. Y, bueno, también encontramos aquí, esta sería como la forma de escribirla, pero con, sí, anotación de Leibniz, que también es como práctica para la hora de resolver problemas. ¿Puede bajar un poquito más, profesora? Bueno, hasta aquí, conmigo, ¿alguna duda para que nos pasa algunos ejemplos y se entienda mejor? Ya aparece inmediatamente lo que su compañero César nos comentaba. Ah, y aquí al despejar este integral, pasándolo del lado izquierdo de la igualdad y del lado derecho pasando u por b', digo u por b, ¿cómo nos queda esto? Ah, que el integral de u diferencial de b es igual a ¿quién? A u por b menos la integral de b de u y lo que su compañero nos comentaba. Y así fue como yo me aprendí la técnica de integración por partes. Déjenme comentarles como una anécdota que yo aprendí esta fórmula de esta forma hasta entrar a la universidad aquí.
dando clases, porque yo la recitaba como U por dB es igual a U por B menos la integral de B de 1 más, y en este caso por ser una integral indefinida más la constante. Y en términos coloquiales, ¿qué es lo que nos dice? ¿O qué es lo que nos recita? Un día vi una vaca vestida de uniforme sin cola. Ah, Sí, sí es lo que dice, ¿no? Dice, ajá. un día vi una vaca vestida de uniforme sin cola y se me olvidó esta parte, pero algo así va la famosa, y vienen aquí las mnemotecnias, ¿no? Que utilizan para aprenderse ciertas ecuaciones y esta es una de ellas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos concluir de esto? Lo siguiente, que para utilizar la técnica de integración por partes tenemos que tener el producto de dos funciones, en donde vamos a asociar a una con U y a esta la vamos a diferenciar. Observen, aquí la diferenció. De hecho, me imagino que esto lo van a explicar en los ejemplos. Y la otra parte va a ser el término de B, el producto por el diferencial, y a este, ¿qué van a hacer? Pues lo van a integrar. A esto lo van a integrar. Y pues bueno, eso es lo que quería que ustedes observaran, porque es de lo más importante que ustedes deben de notar. Así como aprendieron observen, ya vimos hasta ahorita dos técnicas de integración con esta. La primera técnica fue el método de sustitución. ¿Cuándo se ocupa el método de sustitución? Pregunta para todos. Gracias, profesor. Bueno, igual como algo fundamental para resolver para facilitar mucho la resolución de integrales por parte sería como ubicar como cada término. Por ejemplo, ya tenemos como que ubicado la U, que va a ser x cuadrada. Entonces, du va a ser la derivada de x cuadrada. Recuerden que decía un poquito más arriba que tenemos du sobre dx, despejamos dx para el otro lado, y entonces nos va a quedar como, digamos, si la derivada de x al cuadrado sería de 2x, y le pasamos de x de otro lado, nos queda 2x de dx, ¿no? Y luego vamos a identificar el siguiente término por el que estamos multiplicando, que sería dv, que sería coseno de x de dx, ¿no? Que eso podríamos decir como, es como que la derivada. Entonces, pasando ahora a la integración, que sería v, sería como la integración de coseno de dx, que por fórmulas de integración sabemos que es seno de x. Les repito, así como que hagan como su tablita. Bueno, yo eso que yo hago para resolver problemas de estos, es hagan una tablita, ¿no? Y es como de, ya tengo mi u, ya tengo mi du, ya tengo mi dv, y ya tengo mi v, ¿no? Entonces ya con eso puedes pasar bien fácil a la fórmula. Para aquí en este caso, esta integración o esta ecuación involucra hacer doble integración por partes. Aquí ya tenemos como denotados los primeros términos. Entonces tenemos que la multiplicación de estos dos términos, x cuadrada por coseno de x sobre d de x, o sea, lo pasamos para acá, sería con la fórmula de u por dv igual a u por v menos u por dv, ¿no? Más c. Entonces esto nos quedaría que es igual a x cuadrada por seno de x, que sería como la integral. No sé si ubican aquí. U, que sería x cuadrada, lo ponemos aquí. Ay, bueno, es que no. Ya vi por qué no. Aguante. Ajá. Aquí vean, tenemos u por v, ¿no? Entonces aquí tenemos la u, que sería x cuadrada. Entonces la ponemos aquí. Luego tenemos v, que recordemos que esto es seno de x, menos seno de x, ¿no? Luego tenemos aquí, pasaríamos como restando el 2 de du, que recordemos que está aquí dentro de la fórmula, de u, ¿no? Entonces nos queda aquí adentro de dx. Aquí tenemos de este lado v, que v sería seno de x. Entonces aquí ya nos queda como la primera parte, por así decirlo. Así que en este caso tenemos que hacer una doble integración por partes, pero aquí ya queda la primera parte, tal cual, ¿no? Entonces ya que tenemos esto, recordemos que todo este término se está multiplicando por menos 2, ¿no? Aquí vamos a volver a identificar, ¿no? O sea, ¿cuál es el término u? Que es x, ¿no? Y luego du, que sería de x, o 1, por así decirlo, ¿no? Luego dv sería como seno de x. Entonces, para integrarlo, tendríamos que sacar a v, y entonces sería como regresar al coseno.
tenemos que integral del seno de x de dx es igual a menos coseno de dx. Entonces aquí ya obtenemos que si tenemos que otra vez u por v, recordemos que v es coseno de x, u va a ser x, más seno de x, que sería dv, más 1. Bueno, y ya con esto, multiplicado, todo eso lo multiplicamos por menos 2, vamos a obtener la siguiente solución. Esta llegará la solución, ¿no? X al cuadrado, bueno, la primera parte, que sería x al cuadrado más seno de x más 2x, o sea, aquí el 2 lo multiplicamos, este 2 de aquí lo multiplicamos por serían 2 más 2x, coseno de x, luego menos 2 por más seno, sería menos 2 seno de x más la constante, ¿no? Aquí, ¿alguna duda o se perdieron algún paso o así? Sí, desde la primera. Ay. No me digas, ¿de dónde? Dime. Bueno, desde el signo negativo en menos 2. ¿Por qué negativo? Ajá, mira. ¿Lo respondo? ¿No? ¿Qué pasa, dices? No, vas, perdón. No, vas. Sigue. Bueno, ok, lo siento, perdón. Sí, dilo. Ok, en este caso, perdone que interrumpa, no sabía, estaba interrumpiendo. En este caso, el 2, noten aquí que es 2x, entonces en este caso estamos sacando el 2 y el signo negativo viene de la fórmula que dice que es u por v menos la integral de v por du. Y en este caso, du vale 2x. Entonces sacamos el 2 y el signo negativo viene de aquí. ¿Sí? ¿Se entendió? Vale, sí. Ya. Mira, aquí está el 2, aquí está el x y aquí está el dx, ¿no? Entonces está completo, por así decirlo. Menos 2x de dx, ¿no? Pero, entonces, desde ahí te perdiste, ¿quieres que te explique desde aquí para abajo, verdad? Sí, otra vez, por favor. Va que va, bro. Entonces, bueno, ya tenemos esto, pero obtenemos que aquí es otra integración por partes. Entonces tenemos, mira, tal cual la fórmula se baja aquí, ¿no? Recordemos que toda esta fórmula va a ser multiplicada por menos 2. De esta fórmula vamos a hacer el mismo procedimiento, ¿no? Vamos a ubicar la u, que la u sería x. Vamos a derivarla, que sería la derivada de x sería igual a 1, ¿no? Entonces nos queda du de dx. Recordemos que, digamos, está dx, lo pasamos del otro lado y obtenemos dx por 1, dx, ¿no? Luego obtenemos como que el segundo término, dv, que sería seno de x de dx, ¿no? Y luego el seno de x de dx, para obtener v, lo integramos, que sería, por reglas de integración, sería menos coseno de x. Luego, ya que tenemos todas nuestros materiales, por así decirlo, todas nuestras variables, ahora sí ya pasamos. Nos quedaría como, lo acomodamos, u, que sería x, recordemos que aquí está multiplicando, bro, o sea, u por coseno de x, o sea, u por v, no sé, aquí está en la parte de la fórmula, más, seno de x, que sea, ajá, bueno, y ya obtenemos esta parte, y todo esto lo multiplicamos por menos 2, obteniendo esta parte de aquí, hace menos x por menos 2 sería menos 2x coseno de x, ¿no? Luego seno de x más c por menos 2 sería menos 2 seno de x más c. Y ya llegamos a la respuesta final. No sé si... Sí, gracias, ya vamos, claro. Va acá. Pues... ¿Puede bajar, maestra, para explicar el último ejemplo? Claro. Gracias, maestra. Gracias, César. Bien hecho. Bien, compañeros, les voy a explicar yo el segundo ejemplo. César, nada más antes de explicar, ¿me puedes borrar tu pizarra, por favor? Ok. Muchas gracias, César. Muy bien, compañeros, entonces yo les voy a explicar el ejemplo 2. En este caso, el ejemplo 2 es la integral de e a la x seno de x, ¿no? Entonces, como mencionaba mi compañero César, esquematizado en el inciso anterior, lo primero que tenemos que identificar es quién es u y quién es du. En este caso,
nosotros podemos identificar que U es igual a Euler a la X y que du, en este caso que sería la derivada, perdón, que dv sería este de aquí, seno de X por dx, ¿no? Entonces, para obtener el término du y v hay que hacer las operaciones. En este caso hay que derivar u para obtener ese du, que es Euler a la X de X, y hay que integrar ese dv para obtener v, que en este caso es la integral de esto de aquí, seno de X por dx, y como nosotros recordaremos por fórmulas o por reglas de integración fundamentales, les llamo yo, es menos coseno de X. Entonces ya tenemos ya tenemos v y u, entonces aplicamos la fórmula. La integral de esto de aquí es igual a u por v, que en este caso es Euler a la X por menos coseno de X, menos la integral de du, que en este caso recordar que du es esto de aquí, Euler a la X de X, por v, en este caso es el menos coseno de X. Y dice, aquí se puede poner un poquito complicada la cuestión porque tienes que volver a identificar un U y tienes que volver a identificar un dv. En este caso, nuestro U vuelve a ser Euler a la X y nuestro dv va a ser menos coseno de X. Observen que a lo que me estoy refiriendo aquí es que una integración por partes te puede generar varias integraciones por partes, es como una cadenita. En este caso, aquí ya obtuvimos lo que pareciera ser una respuesta, pero pues aún no lo es porque no estamos, observen que lo único que tenemos, lo único que hemos obtenido es esto, menos la integral de esto. Y esta integral de aquí, esta que estoy circulando, se tiene que resolver por partes. Entonces, pasando en eso, lo que vamos a hacer es volver a identificar un U y volver a identificar un dv. En este caso, nuestro U es este de aquí y nuestro dv, lo voy a pasar acá, es este de aquí, menos coseno de X de X. ¿Qué vamos a hacer? Obtener un du. Nuestro du es la derivada básicamente de la función multiplicada por dx, en este caso es Euler a la X de X, y nuestro v es la integral de menos el coseno de X. Sacamos el signo negativo aquí, obsérvelo, y posteriormente lo que vamos a hacer es, con la fórmula del integral del coseno, obtener que es el menos el seno de X, ¿no? Entonces, ahorita ya lo que llevamos aquí es, observen, es U por V, que obtuvimos al principio, menos, ahora lo que estamos obteniendo, que es U, nuestro U, en este caso vuelve a ser Euler a la X, por nuestro V, que nuestro V vale menos seno de X. Estoy pasando el signo hacia acá, el signo negativo. Y como estoy conservando el mismo signo de acá, es este mismo signo de acá. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a obtener es otra tercera integral que se va a integrar por partes, que en este caso es menos la integral de e a la x de x por menos el seno de x. Ahora, voy a pasar un poquito los signos, los voy a reacomodar. Observo que menos con menos da más, me da más Euler a la X seno de X, esto de aquí. Luego menos por menos vuelve a dar más, pero aquí tenemos otro signo que es negativo y entonces eso nos vuelve a alterar. Observen dos cosas muy importantes. Esto que obtenemos aquí, que estoy encerrando aquí, es igual a la integral de donde queremos partir. Ya lo que obtuvimos. Entonces hacemos un despeje, esto está restando, lo vamos a pasar sumando al otro lado y vamos a obtener 2 veces la integral que queríamos, 2 por la integral de e a la x seno de x de x. Y ya únicamente hacemos un simple despeje, es un truco matemático muy interesante, me parece. Pasamos dividiendo el 2 y ya obtenemos que la integral de e a la x seno de x por dx es igual a e a la x seno de x menos coseno de x. Observa, aquí le estamos cambiando el orden y factorizando este término, el término e, y obtenemos e a la x seno de x menos coseno de x entre 2 y ya obtenemos esta integral. Es jugar un poquito con las matemáticas, un poquito con los trucos y ya tenemos nuestra integral, ¿no? Yo pienso, César, no sé cómo ves, que lo dejemos aquí con este ejemplo. Teníamos 3, pero ya para no alargar. ¿Qué te parece? No sé, profesor, cómo estamos de tiempo. Tenemos para los 3, pero... Bueno, a lo más era... ¿O se entendió hasta aquí? Chicos, entiendo. Este tema de integración por partes es muy amplio. De hecho, ya comentaron 2 de los casos más generales. El primero, que fue su primer ejemplo, trata sobre un integral de tipo polinomio con una función trascendental. Ahorita voy a explicar más a fondo. Y el segundo caso, que es de las famosas integrales cíclicas, ¿verdad? Entonces, no creo que sí es conveniente que ustedes, por favor,
el tercer ejemplo también lo expliquen y ahorita yo me voy a regresar para explicar algunas situaciones interesantes de los ejemplos unidos. ¿Les parece? Ujú, Muy Ok. bien, Este adelante. ejemplo es un poquito más sencillo. ujú. Vas, César, todo tuyo. Bueno, voy a bajar un poco más profesor. Bueno, aquí tenemos la integral x por logaritmo de x de dx, ¿no? Lo mismo que les recomiendo. O sea, encuentren como sus materiales o sus variables, más bien. Aquí, bueno, este ejemplo lo sacamos de Layton. Layton nos recomienda particularmente como que consideremos a u como logaritmo de x. Digo, logaritmo natural de x, ¿no? Y a dv como x de dx, ¿no? O sea, lo que hace Layton es como el dx lo pasa para acá, entonces esto lo va a ocupar como v y el logaritmo de x lo va a ocupar como u para facilitar como el procedimiento. O sea, igual se me hace muy interesante porque es como, yo pensaba como estaba como a cierto punto acomodado de una forma estricta, pero al parecer podemos como jugar con esas variables y como declararlas como un poco hasta cierto punto de nuestra conveniencia para que se facilite la resolución del problema. Bueno, aquí ya tenemos que dv sería entonces x de dx, ¿no? Entonces vamos a sacar sus integrales. Su integral de esto sería x cuadrada sobre 2 más la constante. Esa va a ser como una constante, por así decirlo, como provisional, ¿no? Luego tenemos que de u, su derivada sería de x de x sobre x, ¿no? Aquí les iba a comentar lo particular, por aquí lo apunté. Sí, aquí en DU, en realidad, bueno, aquí Layton está tomando unos pasos algebraicos, pero pues se los comento. Por ejemplo, aquí en verdad sería DU igual a, bueno, sobre DX, para que no se confundan. O a mí también me pasó que me costó comprender un poco esto al principio, pero porque no fue tan notorio para mí, ¿no? La derivada de logaritmo de X sería 1 sobre X. Entonces, al derivarlo, pues obtenemos 1 sobre X, pero acordémonos que para dejarlo pasamos el X multiplicando. Entonces ya multiplicamos por dx, sobre 1 para no afectarlo, y ya pues queda como que dx sobre x, y por eso es donde sale Ahora sí, ya continuando, ya después de, de este pequeño hincapié, obtenemos que entonces la integral de x por el logaritmo natural de x de dx, o sea que sería como nuestra operación, ya sustituimos en la fórmula, que sería entonces u logaritmo de x multiplicado por v menos la integral de du, que sería dx, multiplicado por v. Aquí lo tenemos, ¿no? Y ya de esta forma obtenemos que entonces la 2x cuadrada sobre 2 por logaritmo natural de x más logaritmo natural de x multiplicado por la constante 1, ¿no? Menos, aquí volvemos a sacar, bueno, esto sería como el equivalente a multiplicar un medio por x al cuadrado sobre 1, ¿no? Entonces aquí sacamos otra vez el medio, le ponemos del menos de la fórmula, de la fórmula, y obtenemos igual que se está multiplicando, la constante 1 se hace negativa. Y recordemos que aquí podemos hacer como, por las propiedades de integración, podemos dividir como la integral de más la integral de ¿no? Digo, por la integral de o sea, como aquí es la multiplicación, por la integral de Luego de esta forma tenemos que, esto se queda igual. Multiplicamos entonces por y nos queda como, recordemos que la integral de sería x al cuadrado sobre 2, ¿no? Entonces, multiplicamos y que nos quedaría por el 1 medio de acá afuera, 4 sobre x al cuadrado, menos un c por el logaritmo de x más c al cuadrado. Aquí vemos que tenemos más c logaritmo de x y menos c logaritmo de x, por lo tanto se va, ¿no? Más c al cuadrado. Luego tenemos que 1 medio de x al cuadrado, bueno, y ya entonces aquí sí nos quedaría de despejar.
Bueno, aquí lo único que hace es que pasar un cuarto y por de x cuadrado más el c y ese se conserva. Bueno, igual lo multiplica por un medio para dejarla más bonita, ¿no? Y ya, pues así sería el resultado de esta última. Esta es la más sencilla porque, digamos, ya no involucra como las anteriores ejemplos que tenemos que hacer como decía Víctor, ¿no? Una cadena de integraciones por partes. Y pues ahora sí, serían todos los ejemplos que tenemos preparados para ustedes. ¿O tienen duda de este? ¿Se quedaron en alguna parte? O... Yo tengo una duda, del paso algebraico del principio, no le entendí muy bien, qué pasó ahí. No sé si me puedas volver a explicar. ¿Qué onda con esto, no? Pero bueno, aquí dice Leighton que U es igual al logaritmo de X, ¿no? Entonces que su derivada sería de X sobre X. Pero bueno, lo que me queda desarrollado, igual es muy notorio, pero para mí no lo fue. Entonces lo desarrollé. Entonces tenemos que du de dx, ¿no? Por reglas de derivación obtenemos que el logaritmo de x es igual a 1 sobre x. Pero como vamos a dejar el du solo, vamos a pasar al dx multiplicando. Y obtenemos que dx sobre 1, entonces ya ahí sale, ¿no? 1 por x, x, y luego 1 por d de x, y ya nos queda este término. Ah, ok. Gracias. Va cabrón. ¿Alguien más tiene una duda? ¿Preguntas? Sí, la C1, ¿de dónde salía? La C1 es como, hay cuenta que cuando vas a pasar tu V, o sea, aquí tienes tu dv, ¿no? Pero para pasar V, integras. Entonces acuérdate que pues es la constante, ¿no? La que indica la variación, no es aquí, pero como que no es la constante como tal de la fórmula como tal, porque la fórmula de integración por partes también tiene otra constante como es una integración. Entonces tenemos como la integral, la constante 1, bueno, de la integral de V, pero tenemos la constante 2 de la integración de la fórmula completa. Entonces, pero al final se cancelan estas. Si ves aquí, te queda C1 y aquí menos C1 del logaritmo de X, pues ya, ambas se van. Ya, gracias. Sí, sí. Va. ¿Alguna otra duda que tengan, chicos? ¿No? Ay, No, qué no. mal. Yo tengo, bueno, una, Ujú. porque, bueno, yo había estado estudiando este tema por separado y estaba viendo que, bueno, unos ejercicios pedían integrar por partes Ujú. a funciones que eran fraccionarias. Por decir, abajo eran, ay, x cuadrada, es un ejemplo, ¿no? X más 2 elevado al cuadrado, ¿no? Y arriba era otra función. De manera que te decía, integra por partes las siguientes funciones. Entonces tengo la duda de si es posible. No, a ver, déjenme plantear la duda bien. Ok. Sí, Yo sí es creo que te posible entiendo, Aldo. integrarse también por partes. Y no solo por partes, sobre todo si tenemos en vez de solamente cualquier función sobre un polinomio, pero si tienen un polinomio sobre otro polinomio, es decir, una función racional, básicamente el método de integración para resolver este tipo de integrales sería la utilización del método de fracciones parciales. En dado caso que el polinomio del denominador fuera de mayor grado que el del numerador, pero si no es el caso, entonces podría ser por partes o incluso a través de la famosa división sintética. Todo depende del método, Domingo. ¿Ya lo Sí, encontró? sí, ya encontré mi libro Ujú, y los ejercicios que vienen. A ver, déjenme mostrárselos. A ujú. ver. Ok, no. Ya, el del logaritmo de x sobre x, el 21. Ajá. Domingo. Entonces a mí se me ocurría para resolverlo, elevar a la menos 1 el x de manera que multiplique al logaritmo natural. Entonces mi duda era si mi pensamiento estaba bien o cómo se podrían resolver esa clase de ejercicios. Observen que cuando ustedes realizan este cambio de variable, en los
3 ejemplos anteriores que sus compañeros nos presentaron, hay un comportamiento que normalmente incluso se mencionan en artículos. Un comportamiento que en la mayoría de las integrales se utiliza. Se llama, para poder integrar por partes, la regla se le conoce como hilate. Lo voy a poner ahorita así y ahorita voy a explicar qué significa. Hilate, ya lo había yo comentado previamente, les decía que era la manera en la que nosotros acomodábamos ciertos términos. Significa inversa, logarítmica, algebraica, trigonométrica, y exponencial. Esta regla, algunos le llaman hilate, otros le llaman liate, dependiendo del autor y del artículo y dependiendo del tipo de integrales, porque no todas se pueden resolver a través de esto, pero actualmente he revisado artículos recientes y sí lo ocupan ya como una regla. ¿De qué sirve esta regla? Que la manera en la que están acomodados y que se sigue este orden, se elige a U y a DB. Es decir, si yo tengo primero una función de qué tipo, algebraica, entonces esta algebraica va a ser mi U. Y si yo después de esta lo que tengo es una función logarítmica, perdón, ok, una exponencial, entonces esta exponencial, ¿quién va a ser? DB. ¿Qué es lo que nos acaba de decir sus compañeros? A U, ¿qué voy a hacer? La derivo. Y a DB, la integro. Ahora, una vez entendiendo esto, voy a utilizar esta técnica, bueno, esta mnemotecnia también para resolver este integral. Yo tengo una función de tipo logarítmica, ¿cierto o no? Como tengo una función de tipo logarítmica, entonces esta va a ser mi U. Y después aparece mi diferencial de U. Mi diferencial de U, ¿qué tipo de función es? Pues una algebraica, porque de U por 1, ¿cuánto vale? 1. Entonces, un polinomio, algo algebraico. Entonces, esta yo la voy a llamar DB. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí me van siguiendo todos, chicos? Sí, lo voy siguiendo yo, maestra. Muy Sí, bien. maestra. Sí. Gracias. Entendiendo esto, entonces, yo voy a tomar como cambio de variable, de hecho, para no confundirme con la U que normalmente ocupamos en el método de integración por partes, a esta U la voy a cambiar mejor por una Z, ¿les parece? Porque va a ser mi nueva variable, me voy a regresar una diapositiva y aquí le voy a llamar Z. Ya sé que las variables pueden llevar cualquier nombre, pero yo le voy a poner Z, para no confundirla con la U y la DB que ocupamos por la técnica de integración por partes. Ahora, ¿qué me dice el método de integración por partes? Recordemos nuevamente que la integral del logaritmo natural de ¿quién? De Z por dz, yo al considerar a U como ¿quién? Como logaritmo natural de Z y a dB como dz, el método me dice que a U la debo de derivar, diferenciar. La diferencial de U es la derivada del logaritmo de Z respecto de Z. ¿Cuánto vale la derivada del logaritmo de Z respecto de Z? 1 sobre Z por la diferencial de Z. Y a dB lo debo de integrar respecto de la variable Z. Yo obtengo que Z es igual a ¿quién? Perdón, que el integral de B va a ser igual a Z. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de acuerdo a lo que nosotros vimos previamente, obtenemos que el integral del logaritmo natural de Z diferencial de Z va a ser igual a ¿quién? A U por B menos B de U. Es decir, U o bien Z por logaritmo de Z, Z
por logaritmo natural de z menos la integral de ¿quién? De b de u, que es z por 1 en z de z. La integral de z por 1 en z diferencial de z. Pero al realizar el producto de z por 1 en z, esto me da la unidad. Y únicamente tengo que integrar a diferencial de z. ¿Cuánto vale la integral de diferencial de z? Z. Z. Entonces, esta integral va a ser z. Aquí lo voy a poner al lado. ¿Y qué es lo que acabo de obtener? Como es una integral indefinida, todo más una constante. Acabo de obtener que la integral del logaritmo natural de z diferencial de z es igual a ¿quién? A z veces logaritmo natural de z menos z. Pero yo recuerdo, hice un cambio de variable. Mi cambio de variable es que z es igual al logaritmo natural de x. Recuerde que cuando hacemos cambio de variable regresamos a la variable original. Y entonces voy a obtener que mi resultado de forma general va a ser que la integral del logaritmo natural de x sobre x por diferencial de x en realidad va a ser z, que es logaritmo natural de x, por el logaritmo natural de x, porque es z por logaritmo natural de z, menos z, que es logaritmo natural de z, más la constante. Espérenme, nuevamente. Entonces, vamos a integrar por partes al producto de seno de x por coseno de 3x diferencial de x, considerando el caso particular de que u es igual a coseno de 3x, entonces diferencial de u es menos 3 seno de 3x diferencial de x. Consideramos a db como seno de x. Y entonces su integral va a ser menos coseno de x. Aplicando entonces integración por partes, esta integral va a ser igual a menos coseno de x, coseno de 3x, menos 3 veces coseno de x, seno de 3x. Y nuevamente, esta última parte que tenemos a nuestra derecha, la tenemos que integrar por partes, ¿verdad, chicos? Y considerando algo análogo a lo que hicimos anteriormente, me conviene tomar a u como ¿quién? U tiene... Como seno de 3x, ¿no? Sí, como seno de 3x. Y db, ¿quién va a ser? Coseno de x diferencial de x. Derivo nuevamente. ¿Cuánto vale la derivada de seno de 3x? Vale coseno de x, coseno de 3x por 3, o 3 coseno de 3x. Eso, ¿verdad? ¿Y la integral de coseno de x cuánto vale? Vale, sí. La integral de... Ah, ya lo puso, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, chicos? Entonces, ¿qué tenemos? Sí. Que la integral de seno de x coseno de 3x ¿en qué se convierte? En lo que ya teníamos previamente, que es menos coseno de x, coseno de 3x, menos u por b, que en este caso particular va a ser seno de x, seno de 3x, menos la integral, permítanme, me está faltando un signo por acá, el negativo. Menos la integral de b de u. Aquí me falta un 3 y obtengo seno de x, coseno de 3x, diferencial de x. Antes de continuar, chicos, ¿están correctos?
de seno de x. Coseno de 3x es igual a menos coseno de x, coseno de 3x. Aquí observen el segundo sumando que voy a poner en rojo sería menos 3 veces seno de x, seno de 3x. Menos 3 veces seno de x, seno de 3x. El siguiente sumando que voy a colocar en amarillo sería menos con menos da, más 9 veces la integral seno de x, coseno de 3x, diferencial de x. Aquí recuerden, no hagan lo mismo que yo hice. Siempre se debe de indicar respecto de quién se integra. Ok, observamos que esta primera integral, lo voy a poner en azul, que yo estoy buscando, es justamente este término que aparece aquí, ¿verdad? Como está sumando de este lado de la igualdad, pasa del otro lado. ¿De qué forma, chicos? Restando. Entonces vamos a obtener lo siguiente. La integral de seno de x, coseno de 3x diferencial de x, menos 9 veces la integral de seno de x, coseno de 3x diferencial de x, igual a ¿quién? A menos coseno de x, coseno de 3x, menos 3 veces seno de x, seno de 3x. Menos seno de x, seno de 3x, menos coseno de x, coseno. Ay, permítanme. Aquí es menos 3 veces coseno de 3x. ¿Sí estamos de acuerdo? Y al sumar estos dos términos que aparecen del lado izquierdo de la igualdad, es decir, menos la integral de seno de 3x de x menos 9 veces, ¿cuánto les da eso, chicos? Menos 8. Menos 8 la integral de seno de x, coseno de 3x de x. Muy bien, esto nos quedaría entonces como menos 8 veces la integral de seno de x, coseno de 3x diferencial de x, igual a ¿quién? A menos esto que tenemos aquí. Ay, no, permítanme. Esto que tenemos aquí, menos 3 veces seno de 3x menos coseno de x por coseno de 3x. ¿Ok? ¿Quiere que se lo dicte o ya lo tiene en su memoria? Solo confírmenme que estoy anotando bien. Sí, claro. ¿Sí anoté bien, chicos? Sí. Muy bien. Entonces, este 8 que tengo aquí, este menos 8, pasa del lado derecho de la igualdad dividiendo a cada uno de los elementos. Y entonces, ¿qué voy a obtener? Que esto va a ser igual a todo esto que tengo entre paréntesis dividido sobre menos 1/8, ¿verdad, chicos? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, cada uno de los términos que yo obtuve, en realidad me va a quedar de la siguiente forma. La integral de seno de x, coseno de 3x, diferencial de x, va a ser igual a 1/8 positivo de 3 veces seno de x, seno
de 3x más coseno de x, coseno de 3x. Me falta considerar que tenemos una integral indefinida y entonces es este resultado más la constante.